Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. Bueno, efectivamente, mire usted, es sin duda un privilegio estar llegando a los hogares de todo Baja California y más allá de nuestras fronteras a través de la señal de canal 176 de Baja TV. Esto es AFN Político y algo más. Y hoy es ya, señoras y señores, qué rápido. Esto es verdaderamente impresionante. Ya es martes. De la tecnología de hoy son verdaderamente maravilla. Oiga, qué feíto lo de Acuña, lo de Ciudad Acuña, Coahuila, impresionante. Se lo comentamos ayer, sí, rapidito, porque la verdad es que estaba llena la buchaca de material que compartirle, además la entrevista interesante con el procurador, el último procurador de los derechos humanos en Baja California, después de 24 años de creada la institución. Pero, mire, la verdad es que aunque muchísima gente en este país ni siquiera imagina que en México hay tornados, se presentan estos fenómenos meteorológicos, lo cierto es que sí hay, sí tenemos, como carambas no. Y mire usted, del 2002 a la fecha, estamos hablando de 14 años, en este país se han registrado 130 tornados. En Chiapas, en Coahuila, en Michoacán, en algunas zonas que forman parte de un corredor atmosférico compartido con los Estados Unidos. Ciudad Acuña, que es una ciudad fronteriza, comparte ese corredor en el norte, por el lado del norte, con Texas, por ejemplo. Y aunque estamos más acostumbrados a conocer de la existencia de tornados espectaculares, impresionantes en los Estados Unidos, porque tienen más divulgación esos fenómenos, y hasta culturalmente pues es un tema socialmente más presente, más latente. Lo cierto es que en este país no cantan mal las rancheras, pero los de hace unas horas en Ciudad Acuña, no invente.
Oiga usted, rachas de viento de 220 kilómetros. Qué imágenes tan impresionantes, tan espectaculares. Los autos volcados, bueno, patas para arriba, otros encima, estacionados en los techos de las casas, y otros así paraditos, muy monos ellos, ¿no? Enfiladitos los tres. Ya ve que hay una hilera en esto, que es la imagen más difundida del tornado en Ciudad Acuña. Hay una hilera de viviendas, de esas de juguetito que nos han ensartado los desarrolladores de vivienda en este país con la complicidad de autoridades. Es casitas que son una porquería. Pero bueno, pues eso es lo que le dan a la gente pobre, ¿verdad? A cambio de sangre. Digo, comentario, ¿no? Lo cierto es que esa imagen, en esa hilera de viviendas, de tres vehículos así paraditos, ¿no? Recargados contra las casas, ¡ah, qué bárbaro! 1500 viviendas destruidas, oiga usted, un fenómeno que en total duró, ¿qué le puedo decir? 2 horas más o menos, ¿no? 2 horas, mire, esa imagen es francamente impresionante, sin duda. Perdone que abuse de la palabra, pero ¿qué otra cosa le puedo decir? Usted agregue la suya, la que quiera, ¿no? Pero estas imágenes no se ven seguido y dan una idea muy precisa de la dimensión de la desgracia que significa para poco más de 1500 familias quedarse sin hogar. Es increíble, 1500 viviendas dañadas severamente, algunas destrozadas por completo, otras afectadas parcialmente. Según los especialistas, este es el peor tornado que se ha presentado incluso en el país en los últimos 15 años, allí por lo menos. Mire usted qué cosas, ¿eh? Dicen los expertos que este fenómeno de inicio a fin duró 2 horas, pero ¿sabe cuánto le tomó a este tornado de potencia F2? Le tomó 10 segundos atravesar Ciudad Acuña y causar este daño, estos destrozos. 10 segundos. Y en 10 segundos mató a 13 personas y desapareció a 4 integrantes de una familia. Esa es la dimensión del daño provocado ahí en Ciudad Acuña. En 10 segundos de muerte y destrucción. ¿Y qué es lo que hemos visto en las últimas horas en Ciudad Acuña? Bueno, pues y no puede ser de otro modo, uno lo entiende, pues expresiones de abatimiento, desolación, incertidumbre, una incertidumbre que apenas empieza a desaparecer luego de que el presidente Enrique Peña Nieto se presentó ya en el lugar de los hechos a solidarizarse personalmente con cada uno de los habitantes afectados y a reiterarles que el gobierno de la República no los va a dejar solos, no los va a dejar morir solos, los va a apoyar. Y ya se activaron los protocolos correspondientes porque, como ustedes saben, el gobierno federal tiene destinado un fondo para desastres, el Fondo Nacional de Desastres. Y en razón de esto, los recursos correspondientes van a ser canalizados de inmediato. Ya se puso en marcha un operativo de recuperación y apoyo a los habitantes, albergues, alimentos, en fin, esta gente perdió todo, todo. Entonces, pues está usted hablando de 1500 familias, por lo menos, ¿verdad? Entre 1500 y 1700 familias afectadas ahí, tan solo en Ciudad Acuña, en este fenómeno que fue espectacular y sobre el cual hemos empezado a escuchar testimonios francamente aterradores y aterrados, ¿no? Describen los peores sentimientos, emociones y temores de quienes lo vieron venir al monstruo a engullirlos, y ellos solo esperaban ya en cualquier instante la muerte. Qué experiencia tan traumática. La autoridad local, el gobierno del estado, de inmediato se aplicó en este asunto. El gobernador hizo un recorrido, el presidente llegó una antenoche y muy temprano hubo una reunión de trabajo con el gobernador en uno de los hoteles del lugar,
Ciudad Acuña no es una ciudad muy grande, déjeme decirle. Su infraestructura pues es de medio pelo, aún con todo y que se trata de una comunidad fronteriza, pues lo que significa una comunidad económica y socialmente muy activa, más activa en función de la relación con la contraparte de los Estados Unidos. La vida en frontera tiene particularidades, usted lo sabe, aunque en algunas regiones de la frontera con los Estados Unidos, pues nuestras ciudades francamente son muy pobrecitas, ¿no? Por el rumbo de Sonora encontrará usted algunos claros ejemplos de esto que le platico, ¿no? La frontera con Douglas, Arizona, por ejemplo, por ahí por el rumbo de Agua Prieta, Nácori, y algunas otras comunidades fronterizas. Ciudad Acuña no es precisamente una gran ciudad fronteriza, una enorme ciudad fronteriza, pero algo de actividad económica tiene, y sin embargo sigue siendo una ciudad de medio pelo que después de este golpazo pues sufrirá las consecuencias económicas correspondientes. Pero bueno, de lo perdido lo que aparezca, por lo menos estas familias tendrán la oportunidad, fíjese usted qué forma, ¿no?, de estrenar todo, casa, pues todo, porque perdieron sus pertenencias por completo, y es como si volvieran a nacer. Para muchísimos de ellos, literalmente así ocurrió. ¡Qué cosas! Oigan, fíjese que pues la ola de violencia ha continuado en el estado. En Mexicali hubo ahí un incidente con un operativo donde un ministerial es asesinado y hay algunos heridos. En las últimas horas es de lo destacado. En nuestra ciudad han continuado las ejecuciones, ya lo habíamos comentado, y un tema que nos había quedado en el tintero, por ejemplo, es el asesinato de este hombre que fue ministerial y agente del Ministerio Público, y que fue ejecutado aquí en el crucero de las 5 y 10 a bordo de ese auto que tanto le gustaba, ese carrito rojo, ¿no?, de buena marca, que había mandado arreglar don Omar Fernando Vázquez, un hombre, por cierto, que gustaba mucho del gimnasio, le gustaba su cuerpo, ¿no? En su Facebook las imágenes sobre las jornadas en el gimnasio pues eran frecuentes, pero llama la atención, mire usted, el nombre de la víctima, porque Omar Fernando Vázquez, que fue servidor público en el gobierno municipal en algún momento, me parece que con Jorge Ramos Hernández, fue detenido por allá por 2009, y agentes de la Policía Estatal Preventiva lo exhibieron como un hombre vinculado al cártel de los hermanos Arellano Félix. El hombre fue dejado en libertad posteriormente, pero mire, ciertamente pues Omar Fernando Vázquez quedó marcado como sospechoso de sospechosismo. Digo, de que la perra es brava hasta los de casa muertos. Y la Policía Estatal Preventiva es una corporación. Mire, si usted supiera la enorme cantidad de historias que uno conoce respecto de la Policía Estatal Preventiva, y de las cuales pues no todas son publicables, porque pues no puede uno agarrarse aquí haciendo señalamientos y denuncias que no se pueden acreditar, porque hay que acreditarlas, vaya. No es nada más venir aquí y hablar de los pepos, ¿no?, como les dicen, sin poder exhibir pruebas, aunque a uno en lo particular se las muestren, pues, pero el miedo es grande, y aquí lo decía ayer el Procurador de los Derechos Humanos en Baja California. La verdad es que el temor a la venganza, a la revancha, a la persecución y el hostigamiento de parte de esta policía, bueno, de cualquiera, pues, pero particularmente los pepos, puede mucho. Hay gente que dice: no quiero bronca, estos son capaces de regresar por mí, o meterse con mi familia, o venir a matarme. Cosas como esas se escucha uno constantemente, y en algunos de los casos, aun cuando a uno le exhiben pruebas, y pruebas claras y contundentes de que hubo abuso, exceso. Por eso, pues no todos los asuntos que la Policía Estatal Preventiva presenta necesariamente son
la verdad sobre la Biblia, ¿no? Porque, pues, conociendo cómo trabajan algunos de ellos, pues uno tendría necesariamente que dudar. Pero el hecho es que Omar Fernando Vázquez fue exhibido en su momento y las fotografías sobre él circularon en su momento, se publicaron también. Era un hombre que volvió a trabajar en gobierno, pero además fue un hombre rescatado de alguna manera, apadrinado por Eligio Valencia Roque, líder estatal de la CTM y dueño del periódico El Mexicano, que por esos días había sido justamente regidor en tiempos de Jorge Ramos, del alcalde Jorge Ramos. Y cuando esto ocurre, de alguna forma, pues Eligio Valencia lo apadrina, es más, literalmente lo apadrina en su graduación como abogado. Se integra de alguna manera al manto protector de Eligio Valencia con todo lo que eso implique, ¿no? Y en el periódico Mexicano entonces se volvieron frecuentes las notas en donde destacaba Omar Fernando Vázquez, ¿no? Bueno, uña y mugre de su junior, de su hijo, Eligio Valencia Junior. Este muchacho que pues es regidor suplente en el ayuntamiento de Rosarito, en el ayuntamiento panista de Rosarito, mientras al mismo tiempo es candidato a diputado federal pluri. Sí, la cosa era meterlo a chaleco, pues, ¿no? Digo, nótese el peso que tiene todavía entre los priistas Eligio Valencia Roque. Cielo santo, por eso están como están, pero bueno, el asunto era meterlo a chaleco y ahí está el muchacho, ¿no? Lo metieron como candidato a pluri por la circunscripción, pero el titular de esa pluri pues es un líder setemista en Guadalajara y el muchacho viene aquí a hacer campaña localmente. El chiste es promoverlo, ya sabe usted, ¿no? Hacerlo crecer ahí, engordándole el caldo. Bueno, en ese proceso que le platico, Eligio Valencia Jr. aquí, Eligio Valencia Jr. por acá, y de pronto participa acá y le dan reconocimientos en el grupo Reyes Heroles, y pues, el hijo del director del Mexicano, wow. Y luego le reconocen por acá y aparecen en el Mexicano así, besando niños y así en pose de estadista, y ¿no? Este chaval. Y aparece también en un sinnúmero de fotografías con Omar Fernando Vázquez. Omar Fernando Vázquez, con quien compartió por ahí alguna aventura política reciente en un grupo político creado, claro, con toda la bendición y el apapacho de papá Eligio. Y Omar Fernando Vázquez, recibido por el director del Mexicano, ya sabe usted, en esa galería de besamanos que se publica todos los días en la portada del Mexicano, en la primera plana del Mexicano, con Eligio Valencia Roque atendiendo, escuchando siempre, ¿no? Solicitado el, a ver chavalo, ¿qué vienes a decirme, no? Y pues en una de esas, infaltable, ¿no? Omar Fernando Vázquez en visita al director del periódico El Mexicano, en foto para la portada, la cobertura de su graduación con Eligio Valencia como padrino en su momento, en fin, de ese tipo de relaciones interesantes, curiosas que se dan y que no puede uno dejar de voltear a ver, porque pues caray, ¿no? Que un personaje como Omar Fernando Vázquez, que sin duda tiene muchos amigos y que hay gente que lo aprecia y que dice que era un tipazo, lo cierto es que es ejecutado violentamente en un asunto que tiene el sello y la marca del narco, y dice uno, pues caray, ¿no? Y no puede uno dejar de voltear a ver las relaciones peligrosas de el dueño del periódico El Mexicano y de su hijo, el retoño Eligio Valencia Jr., ¿verdad? Que es ajonjolí de todos los moles políticos hoy, por obra y gracia de papi. Qué asunto tan interesante en esa vertiente, como interesante
el que una persona que ha ocupado cargos de gobierno en área de seguridad pública sea ejecutado de la forma que fue ejecutado aquí a la vista de todo el mundo, a plena luz del día, en un acto más de impunidad de estos que están regresando a la ciudad, con muchos otros casos de ejecuciones y casos de violencia, en esto que es francamente el regreso de la estadística de sangre, que esta ciudad evidentemente no necesita, pero que es parte de una realidad, dado que estamos en frontera, y que ha sido por años el trampolín, el corredor, la plaza de la delincuencia organizada. Vamos a una pausa y regresamos porque hay más, todavía más. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí. Con el pago del predial contribuyes a que nuestras calles sean más limpias y seguras, como la reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad, la limpieza de parques y calles, la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga usted, esto que es para Ripley, Pero bueno, cuando le platique quién es el protagonista de este asunto mediático, pues usted comprenderá todo en automático. Bueno, pues es Rufo, digo, bueno, lo mismo decía Rufo en una conferencia, recuerdo, ahí en las oficinas de gobierno del estado, al tratar de explicar, ¿no? Y al opinar sobre el asesinato del jefe de policía Federico Benítez López en Tijuana, ¿no? Pues era Benítez, ¿no? Así, ¿no? Pues es Rufo, ¿no? Don Ernesto. Qué venenoso, Dios mío. Ya, silencio. Mire, fíjese que, pues para variar, don Ernesto Rufo dando la nota, nuestro senador y el primer gobernador no priista de la historia política de este país, un hombre pues que se cuece aparte, ya lo conocemos aquí en Baja California, claro, para muchas otras gentes en el resto del país, aunque ya es conocidón, bastante conocido, lo cierto es que todavía hay gente que se puede sorprender por las cosas que dice Ernesto Rufo Apple, este híbrido de empresario y político panista, que en el caso de Nuevo León, pues hombre pragmático como es él, de pronto se le ocurrió expresar una idea que le parece buena, ¿no? Bueno, hasta genial incluso, ¿verdad? Cuando luego de conocerse
que el candidato de Movimiento Ciudadano declina su candidatura y pide públicamente apoyar a Jaime Rodríguez el Bronco, ¿no?, candidato independiente a la gobernatura de Sonora, de Nuevo León. Bueno, pues Ernesto Rufo Appel de pronto dijo, ¿por qué no? Oye, agarra la onda, carnal, no sería tan mala idea, ¿no? Y tan no le parecía mala idea que públicamente le pidió al candidato de su partido, el PAN, allá en el gobierno de Nuevo León, el candidato a la gobernatura de Nuevo León, a Felipe de Jesús Cantú, pues declinar a favor del aspirante independiente que es Jaime Rodríguez, el Bronco. Le hicieron una entrevista por allá a Ernesto Rufo. Ernesto Rufo regularmente siempre da nota y los reporteros lo saben, entonces a veces van y le preguntan cada cosa a Ernesto Rufo, nomás a ver que pues los puede sorprender con alguna declaración, pero como esta, oiga, no se da todos los días. En el Partido Acción Nacional evidentemente más de uno dijo, ay no, por favor, Neto, otra vez, no inventes, no nos ayudes, compadre, ¿no? Pero pues él es Rufo, ya, sí, ¿no? Él se cuece aparte. Y entonces se le hizo fácil sugerir en una entrevista que le hicieron, sugerirle al líder nacional del PAN, Gustavo Madero, pues buscar al candidato independiente y hablar con él para hacer una alianza de facto, ¿no? Porque dice que pues la suma de los partidos de oposición en torno al Bronco, pues francamente es la única forma de generar entusiasmo ciudadano y garantizar con esto, pues sacar a patadas al PRI de Nuevo León, del estado de Nuevo León. Y dice, pues órale, no, pues hay que ser pragmáticos, prácticos, hay que ganar la elección a como dé lugar. Y si una alianza con el Bronco puede ser posible una cosa de esta naturaleza, pues hombre, hay que sumarse al Bronco. Felipe, oye tú, Felipe, ya hombre, declina a favor del Bronco, mi hermano, pues así ganamos todos, ¿no? El PRI se va a la goma y ganamos todos, ¿no? Porque de alguna manera pues vamos a cogobernar, aunque sea con el Bronco, que es un personaje verdaderamente especial, ¿no? Es un tipo de carácter fuerte, populista evidentemente y popular, porque pues mire, un hombre que se atrevió a enfrentar al narco y eso le costó la vida de un hijo y estuvo a punto de costarle la vida de una hija, y sin embargo dijo, a mí mis timbres, yo pura nada que dejo en la presidencia municipal, ¿no? A mí me van a hacer los mandados y a ver de cómo nos toca, ¿no? Bragao, pues, así como en el norte, ¿no? Digamos, Bragao. Y entonces ese estilo, pues suele atraer como moscas a muchísimos electores. Resulta una candidatura atractiva, ¿no? Y en razón de esto es que se explica el crecimiento en las preferencias electorales por Jaime Rodríguez del Bronco, de quien le platicamos aquí recientemente. Y en razón de lo mismo, pues no sorprende del todo que Ernesto Rufo hoy esté haciendo este llamado. Un llamado que no creo que le haya simpatizado mucho al candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, ¿no? Felipe de Jesús. Que don Felipe de Jesús debe haber estado... No, pero bueno, así están las cosas. Felipe de Jesús Cantú no ha dicho esta boca es mía, pero la llamada y la propuesta de Rufo a él y al líder nacional del PAN, pues están ahí todavía en la mesa para que la tomen y pues sí, impulsen el proyecto, ¿no? Para que gane otro, quien quiera que sea. Si el PAN no puede solo, pues con quien se pueda, pero hay que sacar al PRI a patadas de Nuevo León, y esa parece ser la consigna que mueve a Ernesto Rufo, y en su momento también ha movido al candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, que declinó a favor de el Bronco. Oiga, a otra cosa mariposa. Pues mire, ¿qué le puedo yo decir? Un tema que sigue ocupando un espacio importante en el ánimo de esta ciudad es el caso de esta persona detenida en días recientes, Hugo Alfonso Hernández Flores, acusado por policías municipales de haber sido quien mató al policía municipal Juan Jáuregui Rubalcaba.
ya nos enteramos todos que el hombre fue dejado en libertad porque pues no había elementos para proceder, y lo está ratificando la Procuraduría General de Justicia del Estado. No se encontraron elementos suficientes para consignar a Hugo Alfonso Hernández Flores, ¿no? De hecho, en un comunicado, le comento, la dependencia hace del conocimiento público el procedimiento que siguió el Ministerio Público ante la presentación o consignación que la municipal hizo de esta persona ante la autoridad estatal. La municipal, al fin, policía preventiva, agarra, ya sea infraganti, típicamente debe ser así, pues en un acto infraganti, detiene y turna al Ministerio Público, consigna, turna, y es el Ministerio Público el que a partir de esos primeros elementos determina si hay aquí cositas concretas que ameriten ser turnado a un juez que, porque en su opinión procede, ¿no?, que se le encauce y se le someta a un trabajo todavía más amplio para determinar una probable responsabilidad. Pero de entrada, el Ministerio Público necesita tener elementos para decir, sí, es para nosotros un probable responsable de este delito, y señor juez, le estamos entregando a usted este expediente, le estamos turnando a usted para que proceda y se le decrete un auto de formal prisión, por ejemplo, y quede sometido a proceso pero estando encerrado, o sometido a proceso pero puede seguir libre dependiendo de la gravedad del asunto. Aquí la Procuraduría General de Justicia y el Estado fue muy clara. El Ministerio Público procedió contra el detenido pues por posesión de metanfetaminas, pero fuera de esto, porque el hombre es un adicto reconocido y confeso, fuera de esto aparentemente no se le encontraron más elementos, vaya, ni siquiera la comprobación pericial de que el hombre accionó un arma, que disparó una pistola, en este caso pues la pistola que habría matado al policía municipal, que por cierto, pues ¿cuál pistola? ¿No? ¿Dónde estará la pistola? ¿Quién sabe dónde estará la pistola? ¿No? Son los dichos de los policías municipales contra los datos concretos que pueden determinar si una persona puede quedar ahí encerrada y ser sometida a proceso, lo que finalmente no ocurrió. Lo está ratificando nuevamente la Procuraduría de Justicia del Estado, digo, por aquello de las dudas que han estado circulando. Y en este mismo contexto, ayer se lo anticipábamos, no alcanzamos a comentárselo aquí porque se produce esta conferencia de prensa con el presidente municipal, que por lo visto estaba medio enojadito, de pronto le sale el apellido, ¿no? Le sale lo Astiazarán y más o menos parece que eso ocurrió ayer aquí, ¿no? Molestón hasta con los compañeros del medio por la pregunta, ¿verdad? Pues es que este incidente exhibe la actuación del gobierno municipal a su cargo, pero particularmente de su secretario de Seguridad Pública Municipal, don Alejandro Lares Valladares. Y son temas que como que ya le molestan, ¿no? Él insiste, Lares Valladares no se va, pase lo que pase, no importa lo que sea, él no se va, punto, ya. ¿Cómo me enfadan con esas preguntas? Ches reporteros, ¿no? Algo así más o menos, da la impresión que está acá por dentro el alcalde así, ¿no? ¿Qué cosas? El asunto es que fue tema inevitable el del policía y la aparente pifia cometida por sus cuerpos de seguridad y sobre todo por la premura con que el secretario de Seguridad él ya decidió, él es Ministerio Público, Policía Ministerial, encargado de homicidios, fregón, él en un ratito dijo,
ya resuelto, ya está el culpable, es más, ya sabemos por dónde viene la cosa. Sí, lo mataron en cumplimiento de su deber y nomás por eso ya le vamos a rendir honores y... ¿no? Secretario de Seguridad Pública, agente ministerial, perito, ¿qué más le gusta? Juez, ¿no? Él ya, así, ¿no? En un santiamén. Eso decidió el señor secretario. Y en su premura, pues caray, mire, pues es como darse un balazo en el pie. Y el señor secretario de Seguridad Pública se lo dio. Y de paso le dio un refilón ahí, con una esquirla, ¿verdad?, al presidente municipal, que muy serio dijo: no soy agente investigador, ¿no? Dice que él no considera al joven como culpable o inocente del homicidio, se refiere a Hugo Alfonso Hernández, detenido. Pues no soy agente investigador, en su momento se va a investigar y pronto tendrán la respuesta. Y lo dice bien el presidente municipal, en su momento se va a investigar y esa investigación está a cargo de otro nivel de gobierno, de la Procuraduría Estatal, que es a la que le corresponde la tarea de investigar. Y aunque, mire, con las nuevas facultades que tiene la Policía Municipal, ya puede hacer cierto trabajo de investigación, pues esta es una tarea acotada, muy claramente definida, pues. Pero aquí en China, bueno, no, aquí, de acuerdo al marco legal que nos rige en este país, la policía preventiva es la municipal, la policía investigadora es la estatal, es la policía ministerial, antes policía judicial del estado. Así es que como que aquí de pronto se voltearon los papeles y se confundieron las cosas, ¿no? Y el secretario de Seguridad Pública se siente agente investigador, o quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Pero por lo pronto como que al alcalde ya le llegó todo así, pues francamente patas para arriba, muy mal. Estos hechos hacen quedar muy mal a la autoridad municipal. Y en la conferencia de prensa en la que abordó pues el tema de seguridad pública, porque también tiene una implicación en lo económico, ahí el alcalde abordó el tema y dijo que a pesar de este ambiente crítico en materia de seguridad pública, pues el secretario de Seguridad Pública no se va, porque su retiro no resuelve la problemática que vive esta ciudad en materia de inseguridad. Ahí aprovechó el presidente municipal para dejar en claro que pues no avala torturas, porque este es justamente un elemento por el que los agentes de la policía municipal fueron ya formalmente denunciados por Hugo Alfonso Hernández Flores, quien dice que los agarraron a carambazos de la casa donde estaba con su novia y no en la calle, y además le pusieron una madrina, digo, es decir, una sesión de manoterapia, pues, ¿no? Hasta con choques eléctricos y ese tipo de cosas, y que la bolsita, y ya sabes cómo son esos chicuelos suelen ser traviesos, ¿no? Los de la municipal de pronto, hay algunos cuantos ahí que son traviesones, les gusta jugar, pues, ¿no? Y están acusados de torturas y otras lindezas en el proceso para quererlo, pues, enjaular, meter, guardar como asesino, como homicida del policía municipal. Dice el doctor Jorge Estías Arán: las torturas no llevan a nada, como administración y seres humanos no podemos tolerar, dice el presidente municipal. Y en cuanto a los hechos violentos que han estado golpeando el ánimo social de la ciudad, el presidente municipal dijo que la única forma que Tijuana salga adelante es que Tijuana se una. Hay que señalar los errores. Mire, qué coincidencia, sí tiene razón el presidente municipal. No hay que tolerar los abusos, tiene razón. Y hay que decir las cosas como van, y así como van es que se las han estado diciendo tanto a él y a su secretario de Seguridad Pública Municipal en este asunto tan escandaloso y controversial que le podría costar la chamba y alguna otra cosa más, pues de entrada a los agentes de la Policía Municipal que detuvieron a Hugo Alfonso Hernández y lo señalaron como homicida de su compañero policía. Y en el paquete va incluido el juez calificador que
que validó las actuaciones de los agentes policíacos cuando se lo llevan a barandilla y le dicen: juez, aquí está este malandro, es el que mató a nuestro compañero, mire, y además, mire, le encontramos 15 globitos, 15 dosis de droga, ¿no? Así están las cosas. Vamos a una pausa y regresamos porque todavía hay más. Sí, señor. Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberca, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 Café Bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el 608-7645, número telefónico para mantenernos en contacto, y la dirección que ve usted en este momento en pantalla, www.afntijuana.info, es la dirección que nos permite llegar a todos ustedes a través de la señal que nace aquí en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias de este espacio AFN Político y Algo Más. Ya saben que estamos llegando también a todo el estado y más allá a través del canal 176 de cable y en punto de las 3 de la tarde, canal 176 le lleva la repetición de este programa en esta misma señal, en esta misma frecuencia y en horario diferido a través del canal 156 de PSN. Estamos presentes en las redes sociales. Usted perdone, además lo que se acumula esta semana, ¿no? En Facebook, en Twitter, en YouTube, y pues está la dirección de correo afnpolitico@gmail.com para que nos haga llegar sus comentarios, y también la dirección de correo electrónico de un servidor si desea usted ponerse en contacto con este muchacho que les habla en lo personal, Enrique García 1857 @gmail.com. Sí, productor, sí, pues claro, así es el asunto, ¿no? Y mire, pasando a otra cosa mariposa, ya sabe usted que Jorge Ramos, el expresidente municipal que nos despojó a los tijuanenses de la plaza que teníamos para los eventos cívicos,
se ha convertido en el villano favorito, sobre todo de los priistas ahora en campaña. Y bueno, cada cosa que le han agarrado, y muy afanosos, ¿no? Los abogados del Partido Revolucionario Institucional, pues siguiéndole la pista, ¿no? A ver qué hace ahora para partirle su de esta, ¿no? Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo que anda ofreciendo transporte gratuito? ¿Y qué se cree o qué, no? O sea, ¿desde cuándo acá se convierte en autoridad para decidir sobre un tema que además es municipal, que son las facultades en relación con el transporte de pasajeros? Y aparece ahí bien mono en campaña firmando un convenio con empresas del transporte, que es que para dar transportación gratuita, pues él quién caramba hace, ¿no? Y así más o menos fue la reacción de los priistas. Dijeron, pues que se ha creído, ¿no? Y luego el otro allá que de plano, ¿no? O sea, no se tibia el alcalde, ¿no? Pues, ¿qué le pasa? Digo, ¿qué desorden es este? Y para pronto, ipso facto, los priistas dijeron, no, ni más, ¿no? Bueno, lo dijeron de otro modo, pues, pero yo aquí le suavizo un poquito, ¿verdad? Para los castos oídos, te disculpo para quienes... En fin, haya sido como haya sido. El asunto es que los priistas raudos y veloces dijeron, pues hay que demandar a este cuate, ¿no? Pues, ¿qué se ha creído? Pues sobre ellos, ¿no? Son ilegales estos convenios con transportistas. Es más, vamos contra las empresas transportistas por andar ahí financiando campañas, ¿no? Políticas. Se supone que no pueden andar haciendo eso, y lo que están haciendo justamente es ilegal en el contexto del proceso electoral y de los supuestos que marca la ley electoral en la materia. Esto sería ilegal, puede ser un delito. Pues vamos sobre sus huesitos, ¿no? Y sí, el secretario de Acción Electoral del PRI estatal, Obed Silva Sánchez, dijo que efectivamente esas empresas de transporte que ya se sumaron ahí a la campaña ofreciendo cosas y de alguna manera pues financiando, apoyando la campaña, se están metiendo en un grave problema. Así, el entrecomillado es de él. Porque dice Obed Silva, que es abogado y además, bueno, conocedor de todas estas cosas, de lo electoral y demás, es bueno en lo suyo, sin duda, pues dice que la ley electoral establece con toda claridad una prohibición para que empresas privadas financien a partidos políticos o candidatos. Y en este sentido, la firma de convenios con el candidato del PAN en el 4º distrito, pues son un acto ilegal, y que pues esto sería una especie de compra de votos descarada, que no se puede quedar así, por ser ilegal. Y bueno, eso dice Obed Silva Sánchez, ¿no? Que lo que pasa es que esto es un acto de desesperación, ¿sí? De desesperación del candidato, porque su campaña pues no levanta, y está haciendo uso de estas artimañas. Y las empresas que tienen un carácter mercantil y que además están haciendo un negocio con una autorización municipal, porque la obligación de dar el servicio de pasajeros pues es del gobierno de la ciudad, y el gobierno otorga el permiso y la concesión a una empresa ante la imposibilidad de hacerlo de manera directa. Luego entonces está usufructuando una concesión municipal y siendo una empresa mercantil, y además está financiando una campaña política. Bueno, claro, la del partido opositor, ¿verdad? Desde luego. Quién sabe si la actuación sería similar tratándose de un candidato priista. Digo, es una preguntita nomás, no, sin afán de estar moliendo, ¿verdad? No, para nada. Pero oiga, tan curiosos los priistas, que alguien nos explique por qué. Bueno, que alguien me explique, porque mire, para los priistas en esta campaña electoral, Jorge Ramos así es una especie de chamuco, es como el chamuco, ¿no? Sí, pues es el chamuco personificado, redivivo. Y los priistas se han concentrado su capacidad de fuego
en ese candidato. Digo, uno supone que por algo será, ¿no? Es un hombre que es bien sabido, tiene un proyecto personal, político, como muchos otros políticos claramente conocidos e identificados por esa pretensión, y es un hombre que quiere gobernar Baja California y quiere ser candidato a gobernador, y en su lista le falta una senaduría y una diputación federal. Evidentemente va por ellas, pues, y es una figura fuerte dentro del panismo, y pues es comprensible que la batería priista se enfoque a él. Pero sabiendo esto, los priistas lo dejan ir vivo y negocian para dejarlo ir vivo con aquel asunto de los recursos desviados en el gobierno municipal que tuvo a su cargo, y me refiero a los recursos que desvió y que no entregó al ISTECAL, las cuotas obrero-patronales, el mismo por el que han perseguido, por ejemplo, a Panchito Pérez Tejada y lograron bajarlo del macho, por decirlo coloquialmente, es decir, lo tumbaron de la candidatura a diputado federal por el 7º distrito y lo quieren meter al bote, porque aunque el Congreso del Estado haya decretado que no procedía el juicio político en su contra, o decidieron ellos pues que no iban a proceder en su contra, en el caso de Jorge Ramos, bueno, independientemente de esa resolución, lo cierto es que hay la posibilidad de proceder penalmente contra los alcaldes y exalcaldes que están justo en la misma situación de Panchito Pérez Tejada. Y Jorge Ramos Hernández está en la misma situación. Los priistas y los panistas hicieron nuevamente mayoría en la pasada legislatura para dejarlo ir vivo, perdonarle la vida. Y de entrada se hicieron patos, dejaron correr los tiempos y decidieron que pues ni siquiera había ya posibilidades de entrarle al tema del juicio político. Sin embargo, habiendo el recurso legal para proceder penalmente y presentar una denuncia, como sí lo hicieron con Panchito Pérez Tejada, dice uno, pues, ¿quién los entiende? Lo tenían en las manos, ¿no? Es decir, toda la posibilidad legal que esa no se había extinguido para proceder penalmente contra Jorge Ramos Hernández, y lo dejan ir. Bueno, uno puede suponer mil cosas, ¿no? Que negociaron eso como muchos otros asuntos. Son buenos para negociar los priistas y los panistas en el Congreso. Y no es lo primero que negocian, no es la primera vez que negocian. Digo, los de los demás partidos no cantan mal las rancheras, pero estamos hablando de los priistas, ¿no? Que están muy afanosos. Le quieren cortar el pescuezo a Jorge Ramos Hernández. Y entonces, pues que alguien nos explique, ¿verdad? Porque hasta Nancy Sánchez, que es la dirigente estatal del PRI ahora, y que tan afanosamente busca la cabeza de Jorge Ramos Hernández, pues era parte de esa legislatura que lo dejó ir vivo, ¿no? Y lo dejaron ir vivo con el asunto de la procedencia por la vía penal, y ahora van con todo y le buscan cualquier cosa, y dicen, no, bueno, pues ¿qué traen, ¿Qué tienen? ¿Qué les pasa? Que alguien nos explique, francamente. Pero eso será otro día, porque mire, ahorita ya se nos acabó el tiempo, nos queda justo el necesario para agradecer como siempre la gentileza de su sintonía e invitarle a que nos acompañe mañana en punto de las 12 del mediodía a través de canal 176 de Baja TV, desde luego a través de canal 156 de PSN y a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Que tenga usted un día extraordinario hoy. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.